Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las novedades de inicio de semana dentro de Fútbol Mobile. Ya sabes que vamos a tener dos eventitos y también los Fan Choice de la Liga Española. Ahorita los vamos a revisar, vamos a ver sus estadísticas, te voy a dar mis recomendaciones y al final tú decides si es que vas a tirar o no por ellos. Continuamos con nuestro bono de inicio de sesión normalita. Este solamente le queda 2 días. Recuerda que el día jueves se va a renovar también. Después, por cierto, también te voy a subir el videito de humo por el día martes, yo creo, por la mañana o la tarde. Ya veremos, te voy a subir ese videito. Vamos comenzando en la parte de partido con los eventos. Tenemos 2 y son de la liga japonesa. En este te puedes ganar 60,000 de GP y fichas de habilidad. También tenemos el otro evento que está por acá, donde te puedes ganar 50 moneditas y 3 fichas de habilidad, donde puedes usar jugadores de la liga japonesa, no importa que no sean del mismo equipo. Y pasando a las cajitas, pues tenemos los Fan Choice de la liga española, en los cuales destaca Gavi, Courtois y Álvaro García. Ahorita vamos a ver sus estadísticas. Los mejores pues son de la línea arriba, ¿no? Prácticamente hay uno que otro por ahí, una que otra joyita. Ahorita también lo vamos a ver. Te voy a mostrar cómo son sus medias máximas, sus estadísticas ya puesto en plantilla y todo el asunto, ¿ok? Y vamos a analizar a los mejores jugadores de esta caja. Los vamos a ir mostrando más o menos. Te voy a mostrar sus medias y todo el asunto, ¿no? Tenemos a David Silva, que tiene una media de 94 y ya puesta en plantilla te llega a 97. Destaca pues ahí sus números, velos, son bastante buenos. Lo único malo que te puedo decir de este David Silva es que tiene 36 añitos y eso le pasa factura en su resistencia y en su velocidad. Si tú no tienes problema con esos tipos de jugadores que nada más te aguantan un tiempo y 5 o 10 minutos del segundo tiempo, bueno, aquí está. En cuanto a habilidades está bastante completo, ¿ok? Y otro también que está por el mismo estilo, por ejemplo, es Rakitic, ¿no? Son muy similares también. Este sí es más lento todavía, pero tiene mucho mejor resistencia. Sus números también son bastante aceptables y en cuanto a habilidades también está bastante bien. Otro más, señores, 33, media 98, Dani Cangrejo, también es lentito, pero tiene mejor resistencia que los anteriores. Ve esos números, son números muy buenos, hermano. Vamos a empezar con los delanteros, por ejemplo. Ojo con este Álvaro, que tiene buena finalización, buena actitud ofensiva, buena potencia, tiene buen contacto físico, tiene habilidades buenas, no las mejores, le falta un cañonero, un tiro a larga distancia, un disparo ascendente o descendente, pero aceptables, ¿ok? Ahí te lo dejo nada más esos datos. Cavani, vamos a comparar ahorita 2 delanteros que vienen en esta caja, que podrían ser muy buenos killers, pero también les pasa factura la edad. Regularidad normalita, tiene digamos que una velocidad promedio, la aceleración bajita, buena potencia, muy buen cabeceo, finalización y actitud ofensiva, bastante bien por ese lado. En cuanto a habilidades también está muy completo. Un Cavani que te llega a una media de 97. Otro, Yago Aspas, el cual también está un poco más completo, es más, digamos que es más chiquito, tiene mucho mejor equilibrio, por lo tanto se va a mover porque tiene mejor control y regate y conservación, o sea, se va a mover diferente a Cavani. Cavani digamos que sería un poco más tosco, debería estar un poco mejor, pero tiene, por ejemplo, muy buena aceleración y la velocidad está bastante bien, pero tiene muy poca resistencia. En cuanto a habilidades está muy bien también Thiago Aspas, chicos, que puede jugar como extremo y como segundo delantero. De ahí en fuera, pues hay otros como Unai, por ejemplo, un delantero que destaca mucho con su finalización y su potencia de tiro. ¿Se le puede hacer cositas? Tal vez sí, es hombre de área en este caso, no es como Yago y como Cavani, que son cazagoles. También otro que es cazagoles, pero que puede jugar también como extremo. Mucha velocidad, poca finalización, pero a lo mejor le puedes hacer algo ahí. Una actitud ofensiva pasable, interesante. Le faltan habilidades de finalización. Okay, eso es en cuanto a los delanteros. Ahora vamos con otros jugadores interesantes también. Por ejemplo, de las joyitas, digamos que los mejorcitos sería Fekir. Okay, otro jugador muy bueno, pero que le pasa factura la resistencia. Eso es lo único malo. Aunque si tú le haces algo por ahí, lo puedes llevar a valores de 80 y ya te puede soportar al menos, digamos que para meter tu as en la manga o tu recambio, ¿no? Depende. Yo lo utilizaría de media punta sin problema. Le subiría la finalización a valores de 80. En cuanto a habilidades está bastante completo. Creo que solamente le hace falta pasar el primer toque a Fekir. De Paul también, un jugador de huecos bastante bueno, bastante interesante, con mejor defensa, buena resistencia, buen pase. Le puedes llegar a valores, incluso el regate a valores de 90 y te queda bastante bastante bien, ¿no? Tiene muy buenas habilidades también. A ver, ¿tiene pase primer toque? No, también le hace falta pase primer toque a De Paul. Bueno, para media punta. Creo que esta es una de las joyitas.
Robertson, yo creo que este Robertson, si tú lo entrenas de cierta forma, te puede quedar bastante aceptable. Es un jugador de huecos que puede jugar media punta. Lástima que no tiene regularidad firme, pero se ve que puede quedar bastante bien, ¿no? Eso ya depende de ti cómo lo entrenes. Ve esos números, mi hermano. Queda bastante bien, bastante equilibrado. Yo creo que es uno de los mejores jugadores también. A mí me preguntaron durante el directo y les dije que era malo, que ni siquiera valía la pena entrenarlo, pero lo estaba confundiendo con otro jugador. No recuerdo si era el lateral derecho, creo, no me acuerdo, ¿no? Bueno, y tenemos también a Gavi, el cual está bastante bien. Yo creo que depende de donde tú lo vayas a colocar, lo vas a entrenar. Si lo haces extremo, pues métele más velocidad, más aceleración. Digamos que el pase ya lo tiene. Si lo vas a meter de medio centro, pues dale un poquito más de defensa, tal vez podría ser. Y si lo vas a meter de media punta, pues incluso le puedes subir un poquito la finalización para que te ayude por ahí a finalizar. Aunque de finalización solamente lo puedes utilizar centro con rosca. De ahí en fuera no tiene más, digamos que más habilidades para terminar la jugada. De ahí en fuera, chicos, ya el más top, digamos, entre comillas, ya que yo creo que hay varios, tenemos a Courtois, el cual depende de tu entrenamiento, pues ya te puede quedar bien o te puede quedar mal, ¿no? Todo depende de cómo tú lo quieras ver. Vamos ahí, por ejemplo, me sobran hasta 2 puntos, me queda una media de 99 y tiene valores de 90. Ya eso depende de ti cómo lo entrenes. Jugadores interesantes que vale la pena: Courtois, De Paul, Rubén García, Robertson y Gavi, creo, ¿no? Yo creo que eso. Ya un poquito más abajo, Cavani, Yago Aspas, y luego de ahí ya David Silva, Dani Cangrejo, Rakitic, y no recuerdo si antes dije a Fekir, pero yo creo que Fekir entra entre los que, no, del siguiente escalón. Bueno, ahí hay jugadores interesantes, bastante buenos. Ahora, ¿vale la pena tirar en esta cajita? Eso ya depende de ti. ¿Tienes o no tienes jugadores? Si no tienes jugadores, tal vez podrías probar suerte, a ver si te sale alguno, aunque la mayoría son muy grandes de edad. Y ya por eso, no sé, no me convencen mucho algunos, como en el caso de Dani Parejo, Rakitic y David Silva, a pesar de que tienen habilidades y también estadísticas muy rotas. Los delanteros como Cavani, regularidad normalita, entonces todo eso por ahí es donde no me agrada tanto. Hay un que otro jugador bastante bueno, bastante interesante, pero eso ya lo dejo a tu decisión si vas a hacer aperturas. El próximo domingo se viene la cajita de la Premier. Y pues a lo mejor ahí hay mejores jugadores que tal vez te arrepientas de gastarte las monedas aquí cuando debiste guardarlas. Pero te repito, al final tú decides, tú eres el dueño de tus moneditas. Y pues nada, déjame en los comentarios si hiciste aperturas, qué jugadores te salieron. Y nada, nos vemos a la próxima. Videito de humo pronto, no sé si el lunes en la tarde o el martes en la mañana, pero lo van a tener, ¿ok? Nos vemos, chicos, hasta luego, bye bye bye.